Buenas a todos despertados, como siempre un placer estar aquí con vosotros, compartiendo mis reflexiones, mis aprendizajes, mis procesos en los cuales me encuentro en este camino, al igual que muchos de vosotros encontráis los vuestros en vuestros caminos. La única intención de estos vídeos, como siempre os digo, es compartir y aportar un granito de arena para que entre todos nos podamos apoyar, porque en muchas situaciones nos encontramos un poco desubicados dentro de esta sociedad, más cuando quizá en nuestro entorno no hayan personas que estén en el mismo proceso que nosotros, y a veces cuando intentamos abrirnos y expresarnos hacia las personas no nos llegan a entender e incluso a veces pueden pensar que se nos ha caído un tornillo, ¿no?, de la cabeza. Hoy quiero comentaros sobre una pregunta que me hizo una persona que conocí, que me preguntó qué significaba ser los co-creadores de nuestra realidad, ¿no? Esta persona no entendía bien el término y lo asociaba como a que todo aquello que nosotros veíamos, todo aquello que nosotros percibíamos, lo creábamos nosotros, ¿no? Él me hacía gracia porque él llegaba a pensar, ¿no? Bueno, yo veo a una persona que va vestida así, con esta camisa, con este pantalón, pero a lo mejor otra persona no lo ve con esta camisa o con ese estampado o con esos colores, ¿no? Él entendía como que todo aquello que él percibía, sobre todo visualmente, era una creación suya. Él tenía el poder de crear todo aquello que veía, ¿no? Realmente yo también lo llegué a pensar hace mucho tiempo, que significaba, que podía tener un significado por ahí, de que aquello que nosotros percibíamos era todo creado por nosotros, ¿no? Era como que nosotros éramos el director de una película sobre nuestra vida, y que todos los escenarios también eran creación nuestra, ¿no? Pero realmente no es así. Como tampoco sabía cómo explicárselo bien, preferí pues meditar y preguntarle a mis guías y a mi padre que me expresara cómo podía explicarle a esa persona qué significa la co-creación de una manera sencilla que lo pudiera entender, porque yo no tenía las palabras de cómo poder explicárselo. Cuando se lo expliqué, esa persona lo entendió perfectamente y entendió el concepto, y os lo comparto por si alguno de vosotros habéis tenido alguna vez esta duda y queréis saber realmente qué quiere decir el término de co-creación. Co-creación, como ya hemos dicho, no significa que nosotros estamos creando todo aquello que vemos o percibimos, sino significa que hay unos procesos que están pactados antes de encarnar. Hay unos procesos como pueden ser, pues, separarte de tu mujer después de 20 años, perder 10 veces un puesto de trabajo, cambiar de país, vivir una situación problemática, vivir una enfermedad, cualquier proceso que nosotros hayamos pactado antes, esos procesos existen, y eso es creación de nuestra vida, de nuestro Padre, que nos crea ese escenario. La co-creación viene con lo que nosotros decidimos después en esos procesos. Yo le preguntaba cuántos caminos había en nuestra vida, cuántos caminos existían para poder llegar a él, ¿no? Y ellos me decían que hay tantos caminos como decisiones se toman. Por eso hay miles y miles y miles de caminos. Cada decisión que tomamos se abre una ramificación de nuestro propio camino. Por ello me decían que la vida de todas las almas que aquí coexistimos son tan diferentes, aun siendo todos una unidad como alma, como una parte o una prolongación de la divinidad. Cada uno tiene su vida tan diferente por las decisiones que cada uno tomamos. Cuando tomamos una decisión dentro de una situación o de un proceso que se nos presenta, rápidamente se genera un camino por esa decisión que hemos tomado, una ramificación. Entonces, esas ramificaciones o esas decisiones que nosotros tomamos nos pueden llevar a un camino que puede tener no pueden tener una salida. Por ejemplo, puede ser un camino cerrado
o puede ser un camino que dentro de esa ramificación se abre otra ramificación, donde tomaremos otra decisión, donde se abrirá otra ramificación, donde tomaremos otra decisión. Son como branquias, ¿no? Como que se van abriendo caminos a raíz o a través de las decisiones que nosotros vamos tomando. Cuando nos encontramos en una ramificación donde no llegamos a entender el porqué y no sabemos cómo salir, ellos me decían que es como un laberinto, para que lo entendiéramos desde un punto más entendible, desde la conciencia terrenal. Nos decía que hay un camino central que es el que va directo, pero ese sería muy fácil para llegar a la conciencia y para llegar al lado en mi caso, del Padre, de lo que queréis llamar vosotros, creación, Buda, Jehová, da igual a lo que proceséis, pero que ese camino sería demasiado fácil, demasiado lineal, demasiado fácil. Entonces ellos me explicaban que es como un laberinto. Entonces podemos estar buscando el camino y quedar atrapados en una zona donde no hay salida, y podemos estar mucho tiempo ahí. Y cuando ellos consideran que ese aprendizaje no lo estamos teniendo y que pasa el tiempo y que no lo tenemos, y que la carga emocional y espiritual que nos conlleva es demasiado pesada para nosotros, ellos se reían y me decían: el Padre creó unos puentes secretos, como unos pasillos secretos, para poderos sacar de ese camino rápidamente y poneros en otro camino donde podéis empezar a moveros un poco más. Cuando tenemos no tanta presión, sabemos desenvolvernos más o menos, cuando estamos en ese camino que está cerrado, nos permiten volver hacia atrás para poder volver a tomar otra decisión y volver por otro ramal, otra ramificación. Lo que quiere decir es que realmente somos co-creadores de ese camino, no creadores de nuestra realidad, pero somos co-creadores de nuestra realidad, porque ellos me decían: todo aquello que os pasa es debido a vuestras propias decisiones, no podéis culpar a nadie más que a vosotros mismos, pero tampoco lo que buscan ellos es que nos juzguemos o nos sintamos mal por aquella decisión que hemos tomado, o por vernos en una situación que no nos gusta o que somos incapaces de traspasar. Cuando esa sensación se apodera de nosotros y puede hacer que realmente nos detengamos en esa ramificación, por ejemplo, sin salida, cuando ellos ven que ya no vamos a poder salir de ahí y no tenemos fuerzas quizá ya para volver hacia atrás y volver a empezar el camino nuevo, nos permiten en algunas situaciones coger ese atajo de una ramificación a otra para poder volver a tener un poquito de margen para podernos mover y empezar a tomar ramificaciones. Eso sería lo que a veces, cuando en la vida nosotros estamos viviendo una situación dolorosa, una situación oscura, que pensamos que realmente pues ya no tenemos fuerza, que estamos decaídos, que no vemos la salida, de golpe y porrazo nos viene una noticia o nos acontece algo que nos vuelve a dar esa alegría y esa motivación para seguir ese proceso o esa situación que se nos ha dado, para poder tener ese sentimiento de resurgir, por decirlo de alguna manera. Es ese camino o ese puentecito o ese pasillo secreto que nos han permitido salir para poder volver a coger fuerza y volver a tener el espíritu y el alma fuerte para poder continuar con nuestra propia evolución. Entonces, no podemos culpar a nadie, porque todos son decisiones nuestras. Lo mismo que tenemos que aceptar que todo aquello que estamos viviendo es lo mejor que nos podría pasar en ese preciso momento realmente, aunque a veces puede parecer como una venganza, ¿no? Cuando vivimos una situación muy dolorosa que no entendemos, ¿no? Y que no aceptamos, pues menos vamos a aceptar que eso que nos está pasando, que nos duele tanto o nos disgusta tanto, realmente es lo mejor que nos podía pasar en ese momento, ya sea hacia nuestra propia persona o hacia las personas de nuestro entorno, ¿no? Realmente es bastante difícil, pero hay que tener la fe y la confianza de que si eso se ha producido es por algo, y que de ahí tenemos que tener un aprendizaje. Y siempre insisto en que de todo aquello malo que os ocurra en la vida, intentar sacar siempre la parte positiva, intentar sacar siempre ese aprendizaje, que aunque a veces vaya a costar mucho entender cuál puede ser el aprendizaje de una situación, o sacar la parte buena,
hay que hacer ese esfuerzo para poder conseguirlo, porque al menos lo que haremos es transitar ese proceso de una manera un poco más apacible, más no tanto con la angustia o la ansiedad o la desesperanza, ¿no? Entonces hay que aceptar esos procesos, pero también hay que aceptar que todo aquello que nos pasa en la vida son decisiones nuestras. Cuando a mí se me presenta una situación, por ejemplo, no sé, se me presenta una oferta de trabajo, cuando yo tengo ya un trabajo, pero se me presenta una oferta de trabajo, pues ahí ya se nos crea un proceso, un aprendizaje que vamos a tener. Podemos decidir dejar nuestro trabajo y coger este trabajo, o no coger el trabajo nuevo y quedarnos en el trabajo que ya teníamos por seguridad, por miedo, por lo que sea, ¿no? Ahí se van a hacer esas ramificaciones. ¿Qué ramificaciones se pueden abrir de ese contexto? Pues por ejemplo que cojamos ese trabajo y ese trabajo nos lleve a un nivel laboral muy alto con muchas ganancias, por ejemplo, ¿no? Esa sería una ramificación. Si cogemos ese trabajo, ¿qué podría también pasar? Que cogiéramos ese trabajo y realmente la empresa que nos ha contratado entrara en quiebra y perdiéramos el trabajo, o que no les gustara nuestra forma de trabajar y prescindieran de nuestros servicios, ¿no? Sería otra ramificación. Otra más sería que nos quedásemos en el trabajo que ya teníamos, pues por miedo, por seguridad, por lo que sea, y que esa empresa pues que entrara en quiebra y perdiéramos nuestro trabajo, y entonces sería otra ramificación. Y otra sería, por ejemplo, quedarnos en esa empresa y que en esa empresa volviéramos a tener un ascenso y que subiéramos de posición laboral o jerárquica dentro de esa empresa. De esa situación o de ese proceso que se nos presenta, tenemos 4 posibles ramificaciones. Según la decisión que tomemos, saldrá una o saldrá otra. Entonces, no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos de haber tomado esa decisión. Por eso ellos me decían que tenemos que pensar mucho antes de tomar una decisión. Ellos saben que dentro de esas impaciencia que muestran muchos, ¿no? por ir lo más rápido posible, acaban tomando malas decisiones, y ellos me recordaban que tenemos que valorar tanto los pros como los contras, ¿no? Yo a veces he visto personas que para tomar una decisión se han pasado un tiempo prudencial y yo nunca lo entendía, ¿no? Y yo pensaba, pues si esta decisión se toma no al momento, pero con el tiempo de un café ya la puedes tomar, ¿no? Y a lo mejor esas personas pues se tiraban bastante tiempo más, ¿no? Y no lo entendía y pensaba, pues qué absurdo, ¿no? Te están ofreciendo esto o lo otro o tal, y aún así te lo tienes que pensar. Ahora entiendo que después no sé si se lo pensarían o lo que estaban haciendo era dejar pasar el tiempo y ya está, ¿no? Pero ahora entiendo que realmente cuando tomamos una decisión desde la precipitación, desde la imprudencia y desde la impaciencia, que yo lo puedo reconocer rápidamente, he sido de esas personas, muchas veces nos equivocamos. También muchas hemos tenido la gran suerte de que hemos tomado una decisión correcta dentro de esa impaciencia, ¿no? Hemos tenido, o imprudencia, hemos tenido suerte y nos ha salido bien, o me ha salido bien, pero muchas me han salido mal. Entonces ahora entiendo que hay que valorar los pros y los contras muy bien, intentar buscar todos los escenarios posibles que pueden presentarse después de tomar la decisión que estamos pensando tomar, ¿no? Pero resumiendo todo, la cocreación es que todo aquello que no es, o sea, que ya está pactado anteriormente, antes de encarnar, todas las experiencias ya están pactadas, o sea, es como en un curso de colegio, pues todos los exámenes antes de empezar el curso ya están preparados, ¿no? Pues esos exámenes serían nuestras experiencias que vamos o nuestros procesos que vamos a vivir a lo largo de nuestra experiencia vital. Todas esas vivencias o experiencias o procesos ya están pactados. Lo que vamos a ser co-creadores es del resultado de esas experiencias por las decisiones que vayamos a tomar. En eso sí que somos los co-creadores de nuestra propia realidad, de nuestra propia experiencia. Bien, espero que haya quedado un poquito más claro el término de co-creación. En su día me alegré que esta persona pudiera entender más este concepto,
y pues me alegraría mucho saber que a lo mejor alguna persona de los que veáis este vídeo pues os sirva para entender más el concepto y el término de co-creación. Como siempre, daros las gracias a todos los que veis este contenido, pediros por la dinámica de la plataforma que os suscribáis, que compartáis, que le deis like o que comentéis, porque realmente es de la única manera que podemos contribuir todos a que esta información llegue a más personas que le pueda servir. Siempre os digo que yo no soy maestro de nadie porque estoy en el mismo camino que vosotros y soy un aprendiz como vosotros, pero si todo esto que yo he ido aprendiendo en estos años puede servir para alguien que empieza este precioso camino, le pueda servir para vislumbrar un poco la luz en momentos de oscuridad o para sentirse seguro de que a lo mejor pues no es la única persona en el mundo que está empezando a vivir esas experiencias, pues yo me sentiré muy feliz de poder haber contribuido en esa parte que me toca, ¿no? Nada más, como siempre, desearos que el universo os entregue todo el amor que tenga para vosotros y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias a todos.